Hola, ¿qué tal? Una nueva entrega. En este caso vamos a hablar de disoluciones. Lo primero, caer en la cuenta de lo que es una disolución. Probablemente a lo largo del día os encontréis en casa con múltiples disoluciones, pero quizás hasta ahora no habéis caído en la cuenta que estáis ante una. Lo primero de todo, deciros que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. ¿Qué quiere decir eso de mezcla homogénea? Pues que a simple vista no se pueden distinguir los componentes, ni siquiera con una lupa. En cuanto al nombre de los componentes, tenéis que saber que el componente que está en menor cantidad recibe el nombre de soluto y el componente que está en mayor cantidad recibe el nombre de disolvente. Soluto y disolvente. Generalmente trabajamos con disoluciones en las cuales el soluto suele ser un sólido y el disolvente suele ser un líquido, como en el GIF animado que os muestro a continuación. Aquí veis cómo se está preparando una disolución de sulfato de cobre, que es ese polvo de color azul, en agua destilada. Aunque no siempre es así, como ya veremos más adelante. Recordad también algo importante, una disolución puede contener un único disolvente, pero puede contener uno o más solutos. Es una pregunta que me gusta mucho poner en los exámenes. Si una disolución puede tener más de dos componentes. Generalmente todos os lleváis por el primer instinto y decís, no, efectivamente, solo dos componentes, pero tenéis que recordar que es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Uno es el disolvente, pero en cuanto a los solutos podemos tener más de uno. Sabed que hay diferentes tipos de disoluciones, por eso se hace necesario el clasificarlas. Y hay dos criterios para clasificar las disoluciones. El primer criterio, según la cantidad de soluto. Hablaremos de disoluciones insaturadas, diluidas y concentradas. Hablaremos por otro lado de disoluciones saturadas y hablaremos de disoluciones sobresaturadas. Según el estado físico de la disolución, pues lógicamente hay tres estados de agregación de la materia, pues hablaremos de disoluciones sólidas, líquidas o gaseosas. Parémonos un poco en esta de aquí, la disolución saturada. Un poco más adelante hablaremos de las otras dos, la insaturada y la sobresaturada. Una disolución saturada, pensad en cuándo utilizáis este término, estoy saturado. Pues cuando ya no tengo más ganas de estudiar o que ya no me entre nada más en la cabeza, pues utilizo estoy saturado. Si eso lo llevamos al campo de las disoluciones, ¿cuándo una disolución estará saturada? Una disolución estará saturada cuando ha alcanzado la máxima cantidad de soluto que admite el disolvente. ¿Y cómo podemos averiguar esto? Dos maneras. A la vieja usanza, añadiendo pequeñas cantidades de soluto y agitando hasta que no logremos disolver más, o por medio de esto que os muestro aquí, que son las curvas de solubilidad. Aquí en diferentes colores tenemos las curvas de solubilidad de diferentes sales. Y la solubilidad es una magnitud que te indica la cantidad de soluto que tú tienes que dispersar en 100 gramos de agua para obtener una disolución saturada. Fijaros, en el eje Y tenemos la solubilidad, en el eje X tenemos la temperatura. En función de la temperatura a la que nosotros trabajemos en el laboratorio, nos vamos hasta la curva de solubilidad de la sal correspondiente, pongamos que es el caso del cloruro de sodio, y vemos que tenemos una solubilidad de en torno a 32-33 gramos por cada 100 gramos de agua. En la parte inferior os dejo un enlace de un vídeo de YouTube donde nos muestran las diferencias entre disolución insaturada, saturada y sobresaturada. Pero por todo esto de los derechos de imagen y los derechos de autor, voy a pasar directamente a la siguiente diapositiva. Si queréis, veis el vídeo, le dais al like, o lo que estiméis oportuno, donde vamos a diferenciar o vamos a leer las definiciones de los diferentes tipos de disoluciones de los que os he hablado. Tipos de disoluciones, según la cantidad de soluto. Fijaros, las dos primeras, la diluida y la concentrada, pertenecen al grupo de las disoluciones insaturadas, puesto que ninguna de las dos ha alcanzado la máxima cantidad de soluto que el disolvente pueda admitir. Una disolución diluida, como su propio nombre indica, contiene muy poco soluto. Una disolución concentrada
ya se va acercando más a la saturación, pero aún no llega a ella. Una disolución saturada es aquella que ha alcanzado la máxima cantidad de soluto que el disolvente puede admitir. Y una disolución sobresaturada es aquella que contiene más soluto del que el disolvente puede admitir. ¿Cómo las podemos preparar? Pues jugando con la temperatura, ya que, como podéis ver en las curvas de solubilidad, pues si nosotros aumentamos la temperatura podemos disolver más sal. En cuanto a las disoluciones según el estado de agregación, hablamos de disoluciones gaseosas, líquidas y sólidas. Fijaros, ¿de quién es la culpa del estado de agregación de una disolución? Del disolvente, del componente que está en mayor cantidad. Si el disolvente es gas, la disolución será gas. Si el disolvente es líquido, la disolución será líquida. Si el disolvente es sólido, la disolución será sólida. Independientemente del estado de agregación del disolvente, el soluto puede estar en gas, líquido y sólido. Y generar disoluciones en estado gaseoso, líquido y sólido. Aquí tenéis algunos ejemplos de disoluciones en los tres estados de agregación de la materia y con solutos en diferentes estados de agregación. El aire húmedo, el polvo en aire serían ejemplos de disoluciones gaseosas en las que en el primer caso el soluto es un gas, en el segundo caso el soluto es un líquido y en el tercer caso el soluto es un sólido. El refresco gaseoso, la limonada o el agua del mar son ejemplos de disoluciones líquidas. En el primer caso el soluto es un gas, en el segundo caso el soluto es un líquido y en el tercer caso el soluto es un sólido. Y por último, las oclusiones de hidrógeno en paladio, las amalgamas como la de mercurio en oro y las aleaciones son disoluciones sólidas. El primer caso el soluto es un gas, el segundo caso el soluto es un líquido, sería en la amalgama de oro y mercurio, sería el mercurio, y en el tercer caso el soluto es un sólido. Las aleaciones, las combinaciones de metales para mejorar las propiedades de los mismos. Aquí os dejo también un enlace en el que podéis encontrar este mismo cuadro y diferentes ejemplos y explicaciones sobre los diferentes tipos de disoluciones que hay según el estado de agregación de la misma. Pero pasamos a lo que quizás sea más complejo de todo lo que os estoy hablando, que es las formas de expresar la concentración de una disolución. Hay muchas formas de expresar la concentración de una disolución, pero nosotros nos vamos a centrar en la molaridad, ¿vale? ¿Qué pretendemos cuando queremos calcular la concentración de una disolución? Pues responder a esta pregunta: ¿qué cantidad de soluto hay contenido en qué cantidad de disolvente? Y para ello utilizamos una magnitud que es la molaridad. ¿Qué es la molaridad? El número de moles de soluto contenido en un litro de disolución. ¿Tiene fórmula? Ahí la habéis dado, tiene fórmula. Molaridad igual a número de moles partido por volumen. La M mayúscula es la molaridad, la N minúscula el número de moles de soluto y la V el volumen de la disolución en litro. Repito, M mayúscula molaridad, N minúscula número de moles de soluto, V mayúscula volumen de la disolución en litro. Y ya no queda otra que meternos de lleno en la piscina de los cálculos y de los problemas. Imaginémonos que queremos preparar una disolución en la que contamos con un soluto en estado sólido, en concreto 5 gramos de sulfato de cobre, y los vamos a llevar a 250 mililitros de agua destilada. Con ello vamos a preparar una disolución de sulfato de cobre, que tiene este color azul tan llamativo. Lo primero que tenemos que hacer frente a un problema es identificar quién es el soluto y quién es el disolvente. Recordad la clave: menor cantidad, soluto; mayor cantidad, disolvente. Y ahora sí, nos vamos de cabeza a la resolución del problema. Vamos allá. Tenemos que calcular la molaridad de una disolución que se prepara al disolver 5 gramos de sulfato de cobre 2 en 250 mililitros de agua. Por un lado tenemos la sustancia que hace de soluto. Ya sabéis que el soluto es el que está en menor cantidad y casi siempre es el que está en estado sólido. Por lo tanto tenemos los 5 gramos de sulfato de cobre. Por otro lado tenemos el disolvente, que es el que está
en mayor cantidad o en su defecto el que está en estado líquido, y tenemos 250 mililitros de agua destilada. Lo primero que hay que hacer en cualquier problema es llevar a cabo una revisión de las unidades. Es decir, tenemos que ver si las unidades que nos ofrecen los datos son adecuadas para trabajar. Si no es así, hay que llevar a cabo un cambio de unidades. Vamos con el más fácil, los 250 mililitros. Sabemos que la molaridad es el número de moles de soluto por litro de disolución. Por lo tanto, no nos vale trabajar con mililitros, tenemos que pasarlo a litros. Factor de conversión, espero que todos sepáis que un litro son 1000 mililitros. Nos daría 0,25 litros. Por otro lado, tenemos que pasar los 5 gramos de sulfato de cobre, los tengo que transformar en moles. Arriba tengo que poner mol y abajo tengo que poner gramos. ¿Y de dónde saco estos valores? Pues no se os pueden olvidar las cosas. Esos valores los sacamos de la equivalencia entre mol y gramo. Recordad de la teoría, un mol es un contenedor universal y sabemos que la masa de un mol en gramos coincide con el valor de la masa molecular en UMA. Por lo tanto, si nosotros calculamos la masa molecular del sulfato de cobre, sería un átomo de cobre por 63,5 UMA, un átomo de azufre por 32 UMA y por último tenemos 4 átomos de oxígeno por 16 UMA. Si hacemos las operaciones correspondientes, nos quedaría que la masa molecular del sulfato de cobre tomaría un valor de 63,5 más 32 más 64, nos daría un valor de 159,5 UMA. Por tanto, un mol de sulfato de cobre serán 159,5 gramos de sulfato de cobre. De esta manera, los números que tenemos que utilizar para hacer ese cambio de unidades que estábamos buscando sería que un mol de sulfato de cobre 2 serían 159,5 gramos de sulfato de cobre 2. Si dividimos nuestros 5 gramos entre 159,5 nos daría 0,03 mol. Ahora solo nos queda aplicar la fórmula de la molaridad para poder determinar el valor de esta. Recordad la fórmula, molaridad, número de moles dividido entre el volumen. ¿De dónde sacamos nuestro número de moles? Pues mirad, lo tenemos aquí. Nuestro número de moles será 0,03. Nos lo llevamos hasta la fórmula de la molaridad. ¿De dónde sacamos nuestro volumen? Pues mirad, nuestro volumen es 0,25 litros. Y nos lo llevamos a la fórmula de la molaridad. En definitiva, para terminar el ejercicio, molaridad será 0,03 mol entre 0,25 litros. Si efectuamos esa operación, nos quedaría una molaridad de 0,13 mol partido por litro, o también podemos decir 0,13 molar. ¿De acuerdo? Pues nada, ya tenemos nuestro primer problema de disoluciones. Vamos con el segundo tipo de problemas de disolución. Ya sabéis que me gustan mucho las mascotas. Vamos a cambiar de mascota y vamos a prepararnos nuestro segundo problema de disoluciones. Este va a ser un pelín más complicado. ¿De acuerdo? Por eso ponemos a nuestra mascotita un poco nerviosa. Bien, nuestro siguiente problema de disoluciones dice lo siguiente. ¿Qué volumen de disolución
0,5 molar en hidróxido de sodio, tenemos que tomar para disponer de 100 gramos de dicha sustancia. Bien, lo primero de todo, identificar qué datos me está ofertando, me está dando mi problema. Para ello lo volvemos a leer y los identificamos sobre el mismo. Por un lado tengo un dato aquí, un dato viene determinado por un valor numérico y una unidad. Y por otro lado tengo otro dato aquí, 100 gramos. Las unidades me dicen a qué datos corresponden cada una de las sustancias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros leemos 0,5 molar, ese dato de 0,5 molar, ¿qué valor nos está ofertando? Pues nos está ofertando la molaridad de la disolución. Por otro lado, el otro dato que nos están ofertando es el de 100 gramos de hidróxido de sodio. ¿Ese dato con qué corresponde? Con la masa de soluto. Recordad, ¿qué tenemos que hacer ahora? Revisión de unidades. Tengo que revisar unidades. Y en ese sentido, vemos que el dato de la molaridad es un dato que está correcto, pero el dato de la masa pues no está tan correcto, porque nosotros sabemos que en química no trabajamos con gramos, sino que la unidad de cantidad de materia son los moles. Tenemos que recurrir, por tanto, a nuestra caja de herramientas, nuestra equivalencia entre mol y gramo, para pasar los 100 gramos a mol. ¿Cómo se construye la caja de herramientas? Una vez más lo repetimos. Un mol de hidróxido de sodio, me paro, hago el cálculo de la masa molecular, un átomo de sodio que son 23 UMA, un átomo de oxígeno que son 16 UMA y un átomo de hidrógeno que es 1 UMA. En total me da 40 UMA, por lo tanto un mol serán 40 gramos de hidróxido de sodio. Ya podemos pasar nuestros 100 gramos a moles. Vamos a por ello, ¿verdad? Factor de conversión, multiplico por una raya de fracción. Arriba lo que quiero que me aparezca, un mol, abajo lo que quiero que me desaparezca. Si nosotros dividimos 100 entre 4, me da como resultado 2,5 mol. Ahora, un pequeño truco. Si nosotros recordamos la fórmula de la molaridad, nosotros vamos a representar la fórmula de la molaridad haciendo uso de un triángulo. Y en ese triángulo vamos a pintar una raya horizontal y una línea vertical. Vamos a escribir la fórmula de la molaridad. Molaridad igual a número de moles dividido entre volumen. Fijaros, yo en este problema, ¿qué quiero despejar? En este problema, lo que yo quiero despejar, y lo tenéis aquí señalado, es el volumen. Me voy a mi triángulo y para despejar el volumen veo que lo que tengo que hacer que es dividir el número de moles entre la molaridad. La línea horizontal, ¿vale? Nos marca la operación de división y la línea vertical nos marca la operación de multiplicación. Entonces, para despejar el volumen, como ya os he dicho, tenemos que dividir el número de moles entre el volumen. ¿De dónde sacamos, el número de moles entre la molaridad? El que tiene boca, ya lo sabéis, se equivoca, ¿verdad? Pues número de moles entre la molaridad. Número de moles, lo acabamos de calcular. Lo tenemos por aquí. Y nos lo llevamos a la ecuación.
Y la molaridad la tenemos por aquí y nos la llevamos a la ecuación. En definitiva, ¿qué operación matemática tengo que hacer? 2,5 mol entre la molaridad, que es 0,5 molar. Nos daría un volumen de 5 litros. Esta sería nuestra solución. Tenemos para disponer de 100 gramos de hidróxido de sodio a partir de una disolución 0,5 molar, necesitaríamos de 5 litros de disolución. Y vamos a un último... Vale, pues vamos con un último ejercicio, la última posibilidad. Así que ahora no es momento de dejarlo, sino quizás de cogerlo con más ganas, puesto que ya el final se ve bastante próximo, bastante cercano, ¿verdad? Así que vamos con nuestra última modalidad de problema. Un problema en el que nos den la molaridad de la disolución, nos den también el volumen de la disolución y tengamos nosotros que estrujarnos el coco para poder calcular el número de moles y por ende la masa de la disolución. Vamos a leer y a copiar el enunciado y vamos a desarrollar el ejercicio. ¿Qué masa de, vamos a coger por ejemplo cloruro de sodio, habrá contenida en medio litro de disolución 2 molar en dicha sustancia? Repetimos jugada. Y la jugada empezamos con identificar nuestros datos. ¿De dónde saco nuestros datos? Nuestros datos los sacamos de la lectura del problema. Vemos en primer lugar aquí un dato, 0,5 litros, y por aquí otro dato, 2 molar. En definitiva, el problema, como todos los problemas de molaridad, nos ofrecen dos datos. Los copiamos por aquí, 0,5 litros. ¿Qué es este dato? Nos fijamos en la unidad, el litro, y será el volumen de disolución. Nos fijamos en este otro dato, 2 molar, nos fijamos en la unidad, y esto será la molaridad de la disolución. Vale, ¿cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita no tenemos más que leer el enunciado del problema. ¿Qué masa de cloruro de sodio? Esta será nuestra incógnita, la masa de cloruro de sodio. ¿Os acordáis de lo que os dije antes? De nuestro triángulo. Vamos a volverlo a utilizar. Acordaros, dibujamos un triángulo. Dibujamos un triángulo y dibujamos una línea horizontal y una línea vertical. Recordad, la línea horizontal nos marca la operación de dividir y la línea vertical nos marca la operación de multiplicar. Y en el interior del triángulo, en el sentido de las agujas del reloj, ponemos molaridad, número de moles y volumen. En este caso, ¿qué dato tengo yo que calcular? Yo tengo que calcular la masa. ¿Y de dónde saco yo esa masa? Pues esa masa la podré calcular si yo tengo el número de moles. Por lo tanto, yo lo que tengo que despejar es el número de moles. Si yo despejo el número de moles, si yo quiero saber a qué es igual el número de moles, no tengo sino que mirar el triángulo y veo que el número de moles se calculará multiplicando la molaridad por el volumen. Vemos que lo que hay que hacer es multiplicar. Entonces el número de moles será molaridad por el volumen. Me había olvidado de deciros, revisión de unidades, revisión. Y resulta que en este problema, pues feliz, porque el volumen está en litros
y la molaridad está en molar. Unidades adecuadas para poder trabajar. Entonces no tenemos sino que sustituir molaridad 2 molar, volumen 0,5 litros. Si multiplico 2 por 0,5 me da que el número de moles tiene el valor de 1 mol de cloruro de sodio. A nosotros no nos piden los moles, nos piden la masa. Pero ya a estas alturas tenéis que saber que a partir de los moles se puede calcular la masa y a partir de la masa se pueden calcular los moles. Todo pasa por conocer la equivalencia entre mol y gramo. De nuevo, nuestra caja de herramientas, 1 mol de cloruro de sodio, despacito, hago el cálculo de la masa molecular, el sodio que es 23 UMA, el cloro que es 35,5 UMA. Nos sale 58,5 UMA. Por lo tanto, 1 mol de cloruro de sodio serán 58,5 gramos de cloruro de sodio. Recordad que las masas atómicas no hay que aprendérselas de memoria, sino nos las van a dar en los problemas. ¿Qué hago yo ahora? Pues, hombre, en este problema pues ya no tendría que hacer nada, porque la cantidad que tengo contenida en 0,5 litros de una disolución 2 molar sería 1 mol. Entonces ya sabemos que 1 mol son 58,5 gramos. Pero imaginaros que no hubiera sido 1 mol, hubiera sido otra cantidad. Pues recurrimos a un factor de conversión y decimos que 1 mol de cloruro de sodio lo multiplico por una fracción, arriba los gramos, abajo los moles, y 58,5 gramos es 1 mol. Nos daría como resultado 58,5 gramos de cloruro de sodio. ¡Tachán! Hemos llegado a la solución. Recordad, 3 tipos de problemas. 3 problemas diferentes con la misma fórmula. Molaridad, número de moles partido por volumen. Problemas en los que nos den la masa y el volumen para calcular la molaridad. Es el primer tipo que hemos resuelto. Segundo problema en el que nos dan el volumen y la masa para la molaridad y la masa para calcular el volumen. Y tercer problema en el que nos dan el volumen y la molaridad para calcular la masa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre, haberos podido ayudar y hasta la próxima. Chao.